¿Qué tal a todos? Este es un video para la materia de taller de dispositivos móviles con el profesor Sergio Benigno Castillo Valtierra. En este video vamos a mostrar cómo realizar la conexión a una base de datos de tipo NoSQL. El DBMS con el que vamos a trabajar en este caso es MongoDB. Bien, tengo un proyecto ya creado previamente. Está completamente recién creado, está nuevo con un empty activity. Y bueno, lo que vamos a necesitar pues es crear una clase. Le pondremos prueba MongoDB. Y bueno, para poder trabajar con lo que es MongoDB necesitamos importar lo que son unas dependencias. Para esto vamos a este archivo, al Gradle, y vamos a importar esas dependencias por medio de esta sentencia. Estamos indicando que vamos a trabajar con MongoDB. Sincronizamos. Y bueno, aquí se nos menciona una advertencia de que ya no se utiliza el compile. En este caso tendríamos que usar implementación, pero pues de todas maneras sigue trabajando bien. Vamos a dejarlo así. Y bueno, esta clase requiere de un método principal en el cual se van a inicializar las variables de la conexión de la base de datos. Es un main normal como el que se conoce en Java. Y bueno, vamos a importar esta clase que es MongoClient. Vamos a utilizar este identificador y vamos a inicializarlo. Vamos a hacer este método que, bueno, aún no está creado, pero podemos crearlo directamente con ayuda del asistente. Entonces vamos a hacer primero vamos a mostrar todas las colecciones, todas nuestras bases de datos que contienen nuestros documentos. Para esto pues necesitamos hacer una comparación en donde si nuestra variable mongo es diferente de null, o sea, si está vacío, si no está vacío, perdón, vamos a imprimir, vamos a mandar el parámetro. Este método todavía no está hecho tampoco, y con ayuda del asistente vamos a crear este método que recibe de parámetro una variable de tipo MongoClient. Después cuando sucede lo contrario, vamos a mandar un mensaje y cuando sí se conecte vamos a mandar la lista de base de datos. Y bueno, esto va a mandar llamar al método y se van a imprimir las bases de datos. Después vamos a nuestro método de conexión y vamos a inicializar lo que es nuestra variable mongo. Esta sentencia tiene que ir dentro de un try para que no ocurra ningún error en el camino y para que nos permita ejecutar continuamente nuestro código. Esto va a servir para especificar prácticamente en dónde vamos a trabajar. En este caso va a ser nuestro host, que es localhost, y el puerto por defecto, que el puerto por defecto de Mongo pues es el 2707 017, perdón. Después viene
la continuación del try, que es el catch, en donde vamos a atrapar la excepción. Y vamos a imprimir el posible error. Bueno, nos decía que no estaba permitido el try, pero bueno, podemos retornar nuestra variable. Vamos a llenar lo que es ahora nuestro método para mostrar las bases de datos. Esto lo vamos a hacer con ayuda de una lista que utilizamos la clase list, y vamos a traernos con ayuda de nuestro parámetro, vamos a traernos todas las bases de datos. Las vamos a traer y posteriormente con ayuda de un for vamos a mostrar nuestras bases de datos. Aquí marca error por el tipo, me imagino, sí, tiene que ser object. Y vamos a imprimir las bases de datos que se vayan encontrando. Bueno, de esta manera se realiza la conexión a una base de datos de MongoDB. Estas bases de datos están orientadas a documentos, no tienen relaciones y bueno, es prácticamente la manera en la que trabajan. Vamos a hacer un resumen de lo que hicimos, que fue prácticamente crear nuestra clase principal. Posteriormente hicimos el método principal, que es el main. Inicializamos una variable de tipo MongoClient llamada Mongo. Posteriormente evaluamos que no estuviera vacía para saber si tenía base de datos nuestro servidor de Mongo. Imprimíamos la lista de base de datos, mandábamos llamar al método y le mandábamos la variable de tipo Mongo. Y si no se encontraba en base de datos, mostramos un mensaje en el cual especificamos que no hay ninguna base de datos. Posteriormente tenemos el método de imprimir las bases de datos que recibe nuestra variable MongoClient. Y como sabemos que sí tiene datos, sí tiene base de datos nuestro servidor, podemos utilizar el método que nos ayuda a obtener los nombres de las bases de datos. Después se utiliza este for para imprimir los nombres de las bases de datos que están creadas en nuestro servidor. Y bueno, este método es para prácticamente crear la conexión. Se inicializa una variable de tipo MongoClient en nulo. Después se le asigna memoria y se le especifica el host y el puerto en el que se va a trabajar. Y finalmente se retorna lo que es la variable Mongo. Y bueno, de esta forma es como conectamos Android a una base de datos NoSQL.